de esto ya hace más de 20 años. Me dijo que para él era vital registrar sus sesiones con el niño. Entonces le conseguí la cámara de video. Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Aquí fue donde encontramos a los otros dos. Aquí estaban encadenados. Estoy sintiendo que algo malo va a suceder. Muchas gracias por tomar esta entrevista, por estar aquí para hablar de Feral antes que cualquier cosa. Felicidades porque es tu ópera prima, tu primera película de horror y además sobre horror rural en México. ¿Por qué decidiste empezar por este lado? Gracias, Diana, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Yo creo que a mí se me antojaba hacer una película que sucediera en el campo, que sucediera en lo rural, porque desde niño, pues cuando iba al campo y a la sierra de San Miguelito, ahí en San Luis Potosí, pues era realmente un lugar como muy mágico, y es un lugar plagado de niebla, es un lugar con una tierra muy roja, y me gustaba mucho eso, ir de campamento, estar rodeado de la naturaleza. También siempre tuve gusto por el horror y por el género, y poco a poco, conforme se van mezclando más las cosas, sí que estaba inclinado yo en hacer más una película que tuviera que ver con el campo, con el horror que sucede en lo rural, en la naturaleza, en lo agreste, más que una película de horror situada en la ciudad, con el elemento, digamos, de los niños salvajes, pues como que también favorecía totalmente esta idea de estar apartado entre las montañas, entre esta naturaleza brutal e indomable, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para evitar los clichés del género? Creo que la cuestión del cliché no solo le pasa al cine de género, sino en general al cine, ¿no? Y es algo con lo que hay que luchar para cuando uno pues quiere crear un producto original. Y sobre todo yo que quería hacer una película de horror religioso, en donde la religión era una parte muy importante, también ha sido un tema pues que de una u otra manera ha estado sobreexplotado dentro de los subgéneros de posesión o de fantasmas, o cómo poder trascender eso y cómo poder hablar, digamos, de los horrores presentes en la religión, de las luces y sombras del cristianismo en un hombre. Por un lado, teníamos muy claro que la película no quería ni debería ser una película de sustos. No utilizar ninguna artimaña artificial para generar, digamos, un susto en la audiencia. Ese era uno, sino que más bien que tratara de desplegar toda una serie de herramientas psicológicas y presentación de personaje para generar angustia. Y la segunda era que la película no estaba interesada en lo sobrenatural. La película no estaba interesada tampoco, digamos, en un monstruo que va a atacar a la extraña familia en el bosque, o en un fantasma que se está apoderando de ellos, o alguna bruja, sino que más bien se interesa en el horror que traemos adentro, los monstruos que traemos adentro, que la gente trae adentro, que no soporta, digamos, la otredad, que no soporta al otro, y cómo, a pesar de estar todos cargados con muy buenas intenciones, que es como generalmente creo que nos pasa como especie, siempre está el peligro en que nos desdoblemos y nos desbordemos en un horror terrible, siempre en aras de la imposición al otro, ¿no? De ser una especie de caballeros blancos, de hacer el bien. Y ese es el caso de la historia de Juan Felipe con estos 3 niños en esta cabaña en el bosque, que yo creo que esas mejores intenciones terminan desatando una serie de condiciones espantosas y horríficas. Hay un reto que se terminó convirtiendo en un acierto en tu película, que es que todo esto que acabas de mencionar lo cuentas a través de como si fuera un documental. Por más que sepas que es una historia de ficción que puede mezclar locaciones o, no sé, vivencias que tú hayas tenido, no puedes separar esta idea de, pero en serio esto no fue real, pero en serio esto es una ficción. O sea, está tan bien logrado que es como cualquier documental que ves y tienes a los testigos. ¿Cómo fue elegir este formato para contar la historia? Digamos, la estructura de meter a la película en un documental permitía muchas cosas, tenía muchos riesgos, pero tenía muchas libertades. Entre ellas, como bien mencionas, por ejemplo, está la libertad de poder establecer la película a 2 tiempos. La película corre paralelo en el presente y en el pasado. Y simplemente podemos viajar al pasado en un corte. Digamos, esa capacidad por ir y venir era una herramienta narrativa muy tentadora, porque también te permite ver, ver el pasado de una forma revisionista, cómo los espectadores
hablan sobre alguien que ya no está aquí, con esa libertad de alguien que ya no está aquí para defenderse. Dentro de esa gran libertad había muchos retos. Uno de ellos era que, claro, lo que necesitas es un gran coro de personajes que, al contrario de una ficción tradicional, no pueden establecer un diálogo directo con el otro actor, sino que están estableciendo un diálogo a la cámara. Eso fue un gran reto. El segundo gran reto fue que, al transformar la cámara que está dentro de la cabaña, que es una cámara real, es la cámara de Juan Felipe, es la cámara que no está ahí para narrar, sino para documentar, esa cámara debería de tener un realismo extremo, y pues de ahí dependía en enorme manera de cómo los niños y el propio Héctor, que es el protagonista, pues pudieran interpretar, ¿no? En una ficción tradicional, otra vez, tienes varios emplazamientos de cámara, puedes cortar, puedes valerte de diversas técnicas para suavizar o para tapar ciertos errores. Aquí era como muy crudo, todo era muy crudo, y nos preparamos mucho para eso. El casting se preparó muchísimo, yo me preparé mucho en dirección de actores, los niños estuvieron preparándose un año entero en taller, justamente como que se lograron una película que a pesar de ser muy distinta en sus formatos, se siente unificada en su discurso. Sí, definitivamente. Ahorita ya mencionaste a los protagonistas. Sé que hay actores y no actores también, ¿no? Dentro de Feral. Y algo que me impacta de los falsos documentales es que tienes ahí metidos actores que en realidad tienen que actuar como si no estuvieran actuando porque están dentro de un documental, ¿no? Entonces es como... es un gran reto y lo logran de manera increíble porque se sienten naturales, que es lo que importa en un documental. Estás entrevistando a alguien que fue testigo de algo y te lo está contando de cómo lo vivió. Los niños, ¿cómo fue trabajar? Esto ya me dijiste que tomaste clases de dirección para dirigir tal cual a tus actores, pero ¿qué es eso? ¿Qué es dirigir? Dirigir y al mismo tiempo dejar ser a tu intérprete. Dirigir, que es una de las experiencias más profundas, según yo, del quehacer cinematográfico, es establecer un diálogo muy claro, muy profundo con el actor para poder invocar al personaje, que creo que es un trabajo de ambos, ¿no? Obviamente es un trabajo del texto, pero es un trabajo que digamos que tiene que ejecutar el actor de la mano del director. Entonces, para mí en lo particular, teniendo actores de muy diversas índoles, era primero entender a quién le estaba yo hablando. No es lo mismo hablarle a un actor profesional de carrera, hablarle a un actor natural, a alguien que actúa por primera vez en cámara. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle también a un académico. En el caso, por ejemplo, de Eustaquio, con el Máquinas, que es actorazo natural, decidimos que en el momento en el que el personaje narra la muerte de su padre a manos de un pueblo que lo lincha, íbamos a recordar la muerte de su propio padre. Él se abrió y me dejó entrar en esos recuerdos, ¿no? Wow. Y resultó muy bueno. En el caso de Héctor, de Juan Felipe, pues yo nunca entré en esos territorios con él, nunca recordamos nada de su memoria emocional. Más bien trabajamos desde otro punto, trabajábamos desde técnicas de la imaginación o desde el discurso, desde la construcción del discurso, del subtexto. Y con los niños, por ejemplo, a los niños les gustaba mucho, les ponía yo la técnica Meissner, que es una técnica que en sus ejercicios tiene una técnica de repetición. Entonces, es una repetición constante hasta que alguien decide que hay que saltar al siguiente parlamento. Entonces les hacía muy graciosa y muy divertida. Entonces usábamos mucho Meissner para calentar al principio, la repetición de Meissner para calentar y para llevarnos bien. Y justamente es eso, ¿no? Entender de dónde viene cada uno de los actores para saber exactamente qué herramientas, qué técnicas se van a utilizar. Tuviste oportunidad de enseñarle la película a muchos públicos, no solo de México, sino internacionales. Tu película ganó premios en Los Cabos, ha estado en Fantastic Fest, ha estado por todo el mundo. ¿Cómo ha sido la reacción de los diferentes públicos, de estas diferencias que te llame la atención de en qué reaccionan y qué no reaccionan las personas de otros países y de otras culturas ante tu película? Yo creo que al final todos se ven como atraídos por el misterio. Quizá, obviamente, se siente mucho más exótica, digamos, un europeo la siente más exótica que un latinoamericano, sin duda alguna, ¿no? Porque no está alejado de ese proceso, incluso de la lengua. En Bifan, en Corea,
tuvo, que en una de las proyecciones, pues la gente la disfrutaba mucho. Me acuerdo que había una señora que estaba con las manos así en la boca. Me imagino yo que ella, pues, hacer un viaje al campo mexicano, donde, que de eso también se trata el cine, ¿no? De transportarte a lugares en los que probablemente nunca vas a tener la oportunidad de estar. Y para un coreano, ¿qué significa el campo mexicano? Todos se vieron embarcados por el misterio, porque independientemente de que se entendieran los simbolismos cristianos o católicos a profundidad, sí creo que la película es lo suficientemente generosa para dar misterio a todo aquel que se aventure a verla, ¿no? De todo lo que aprendiste de esta experiencia de hacer esta película y de encontrar también quién la distribuyera, ¿no? En este caso, Cine Tonalá Distribución, qué padre. También que, pues cuando se junta gente apasionada, ¿no? Para levantar un proyecto. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué has, o sea, de todo esto que te digo de experiencia, qué vas a tomar para lo siguiente que hagas? Pues sí, mira, 1000 cosas. Uno tiene que, o sea, como que desde el financiamiento, hay muchas lecciones de financiamiento, hay muchas lecciones de distribución, y también una que me queda muy clara a mí también es de pronto entender la propia película y entender su público, y como que eso es lo más difícil, ¿no? También, como a qué público podría estar dirigida, a qué público podría interesarle, para poder llegar más fácilmente a ellos. Yo me quedo también con muchas cuestiones técnicas que me gustaría explorar ya dentro del género, dentro del horror religioso, como más con un juego de cámara, digamos, en una ficción tradicional, pero para mí fue una experiencia pues extraordinaria. La mayor lección quizás es eso, saber escuchar a cada una de las películas y no imponerles lo que tú crees que se necesitan por capricho, ¿no? Pero entonces vas a seguir con este género ahorita, es como lo que te llama la atención. Sí, ahorita estoy terminando una película que tiene que ver con metraje familiar. Es una película de metraje familiar encontrado de mis abuelos Kaiser, que en su juventud, en los años 50, eran cineastas amateurs en San Luis Potosí. Y cuento, digamos, toda su vida está desde, digamos, básicamente hay 100 años en fotografía y fílmico, entonces estoy contando una historia familiar de luces y sombras. Y estoy también arrancando estoy levantando, esperemos que el año que entra la podamos filmar, una película de género, horror, siglo XVIII, en donde en un convento de monjas benedictinas suceden una serie de asesinatos violentos y espantosos. Y un jesuita designado por la Inquisición dominica tiene que ir a levantar un informe de si esto es natural o es sobrenatural. A partir de ahí, pues hay unas espantosas imágenes ligadas con un Cristo. La película se llama Preciosísima Sangre porque hace alusión a la preciosísima sangre de Cristo. Wow, ya me la vendiste, ya la quiero ver. Espero que cuando salga esa película pues te tenga otra vez aquí para ahora conversar sobre ella. Muchísimas gracias, Andrés. No, por muchísimas todo. gracias, Diana, mucho éxito. Gracias por todo. Y nada más, no se olviden a seguir las redes de Cine Tonalá o Cineferal, cineferal.com, cinetonala.mx, ahí estaremos poniendo toda la información. Sí, aquí la vamos a poner para que la gente la pueda encontrar. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. A ti, Andrés.